Hola, bienvenido a tus lecciones de batería y percusión. En esta ocasión te hablaré acerca de algunos tipos de cajón que puedes encontrar en el mercado. También te daré algunas nociones básicas sobre cómo irlos tocando y al final te mostraré una combinación que hice con sus distintos sonidos. El cajón es un instrumento musical que muchos percusionistas utilizan y que tiene su origen en Perú en el siglo XIX, aunque se popularizó gracias a la música flamenca europea, puesto que Paco de Lucía empleó el cajón en sus giras desde 1977. Al cajón peruano también se le llama cajón flamenco y por esto muchas personas creen que su origen es español. Se suele utilizar en casi cualquier tipo de música actualmente y es un elemento muy útil en caso de que no puedas trasladar tu batería completa a algún concierto o que vayas a tocar en un espacio muy pequeño, por ejemplo. Y bueno, hay que destacar que el cajón es considerado Patrimonio Cultural del Perú desde el año 2001. Usualmente el cajón se toca con la mano, pero como es un instrumento que se presta a la creatividad y a la búsqueda del sonido, también lo puedes tocar con distintos tipos de baquetas. Las baquetas tradicionales de la batería pues no suelen utilizarse porque producen un sonido un poco extraño en el cajón. Sin embargo, si puedes lograr una forma en que con la baqueta de la batería tenga un sonido coherente, queda en tu creatividad. Sin embargo, te voy a mostrar los 4 tipos de baquetas que más se utilizan en caso de que quieras usar baquetas al tocar el cajón. En primer lugar están los mazos, como estos que podemos ver, y hay personas que utilizan en una mano un mazo y tocan con la otra mano desnuda. También puedes encontrar los roots de batería que se utilizan para las prácticas silenciosas o para hacer un sonido más silencioso a la hora de estar acompañando, por ejemplo, a un cantante, que son los roots, como estos que vemos aquí. También los puedes utilizar para el cajón. También tienes las escobillas tradicionales que se utilizan para jazz. Estas también las puedes aplicar a la hora de tocar en el cajón. Y por último tienes estos roots de metal que te proporcionan un sonido diferente al de los roots de madera. Cuando estés tocando en los cajones, tienes que tomar en cuenta que es un instrumento en el cual a mayor cantidad de sonidos puedas sacarle, mejor, porque es una caja afinada, es una caja que tiene diferentes tipos de timbre y dependerá de la calidad del cajón la cantidad de timbres que puedas sacarle y también obviamente de la creatividad del ejecutante. A continuación te voy a mostrar el cajón angulado. El cajón angulado está hecho de esta manera por 2 razones. La primera es para que el ejecutante tenga una mayor comodidad al sentarse. Suele pasar que los ejecutantes se encorvan demasiado hacia adelante cuando están tocando el cajón. Lo mismo que expliqué en el segundo video cuando hablaba sobre cómo sentarse en la batería. Sin embargo, el hecho de que este cajón esté hecho así, de forma angulada y no completamente cuadrada, hace que tengas una mayor comodidad al sentar. Y la segunda razón es para que el cajón tenga un sonido más profundo. El cajón conga viene siendo una opción muy práctica si no quieres cargar las congas. Claro, obviamente no va a tener un sonido tan profundo como el de un par de congas reales, pero sí puede hacer algo bastante parecido. Fíjate, tiene 2 timbres.
Entonces lo puedes usar de dos maneras, te lo puedes colocar en las piernas, pero si ves que es demasiado incómodo o que se te está resbalando mientras estás tocando, lo puedes colocar en un paral de redoblante, lo colocas de una forma fija y lo tocas de esa manera. Ahora tienes el cajón bongó, que también viene siendo un reemplazo del bongó tradicional en caso de que, cónchale, tengas que salir rápidamente, no tengas bongó, cualquier otra razón, o simplemente porque te gusta más el sonido del cajón, porque tiene muy buen sonido. Entonces fíjate. Luego, después del cajón conga y el cajón bongó, tienes este pequeñito cajón que es muy práctico para cuando te vas de viaje. Si quieres experimentar con ciertos sonidos, mira, tiene... También lo puedes tocar con los roots. En realidad este cajón es para experimentar. Puedes experimentar con distintos sonidos, le puedes agregar, por ejemplo, si estás grabando algo con congas, si estás grabando algo con batería y quieres agregarle un pequeño tambor a la grabación de alguna manera, ¿ok? Ese tipo de cosas. Es un pequeño cajón como de viaje. Y por último tienes también los shakers o las maracas, que las puedes encontrar en este caso pertenecientes a este fabricante que es Los Cruz, que se encuentra en Venezuela. Él hizo este tipo de shakers que vienen a ser los reemplazos de los huevitos, y también tienes este grande. Los dos suenan con timbres diferentes. Estos son los tipos de cajones más comunes que puedes encontrar. Entonces, a continuación te voy a mostrar algo que hice junto con todos los timbres de ellos para que puedas ir dando una idea de cómo puedes jugar con los sonidos de los cajones. Mientras más nociones de batería tengas y más nociones de los otros instrumentos tengas, de la conga, del bongó y de la percusión en general, mayor provecho podrás sacar de los cajones, porque una cosa lleva a la otra. Lo que hablábamos en el video de cómo estudiar batería, de que la creatividad tiene que ir de la mano con la técnica. Estaré hablando sobre grooves específicos de cajón que puedes utilizar. Sin embargo, por ahora, trata de aplicar los conocimientos que tengas de redoblante y de los elementos de la batería a los cajones que tengas. Nos vemos la próxima semana con más clases de batería y percusión para ti.